El deseo de luz produce luz. Algún día una luz exactamente proporcional a sus esfuerzos inundará el alma. Porque la parte de la instalación en el sótano es muy luminosa, también en el sentido simbólico, ¿no? Es como muy esperanzadora, no sé, muy... Sí, casi como que defiende esa idea de fe, de pensamiento mágico, y sin embargo, por ejemplo, la de la bota es casi... se está riendo un poco de eso también, ¿no? O sea, casi es un enfoque muy cínico de ello. O los dibujos. La mayoría tiene una parte que es como muy agridulce, muy abyecta incluso, ¿no? Como un poco también esa idea de pensamiento mágico como masturbación mental incluso, ¿no? Como un poco. O sea, porque normalmente, sí, o sea, porque normalmente muchas veces trabajo intuitivamente y no termino de situar y no termino de enlazar, de ver el hilo conductor hasta después. Es esta duda constante del pensamiento mágico, ¿no? Como esta tensión que hay como entre escepticismo y creencia. Si realmente todas las piezas que se ven, en realidad no son obras terminadas, no son instalaciones como tal, son pruebas, son maquetas. Al menos en mi práctica, yo voy trabajando muchas veces a nivel intuitivo, luego eso va creando un pozo que seguramente luego crecerá o no, o a lo mejor se quedarán ahí como pruebas. Toda esa vegetación enmarañada y que al final en la instalación, las tiras de acetato se fueran descubriendo muy poco a poco, que fueran en un principio casi invisibles, que eso también depende mucho de los factores meteorológicos, de la luz que hagan ese día, del viento, según se muevan más o menos, son más o menos visibles. Pues esta idea como de la atención, ¿no? De que tienes que ir como descubriendo y también a través de la luz, porque al final es una cúpula verde con la estructura esta de metal. Y luego de repente, según vas apartando las hojas, pues empiezas a ver más. Lo que pasa es que luego, tanto el espacio en sí, como por ejemplo las conversaciones con Cornelia, creo que lo han llevado como a una perspectiva como más oriental de la idea de santuario, ¿no? Es casi más como un espacio, pues eso, más meditativo, más de introspección y que no tiene una simbología tan antropomórfica o tan, no sé. Pues creo que eso sería una lectura muy bonita, ¿no? Como esa idea como de profundizar en la atención de lo que ya está ahí, no específicamente de una obra artística, sino en general, ¿no? Cierta sensación eso de meditativa, ¿no? O sea, me gusta que sea un sitio en el que te apetezca estar, en el que te apetezca quedarte. Si tuviera que escoger, me parece más interesante el de los peleles. Esta cosa como de, sí, como del muerto, del desecho. Recuerdo como a los trozos humanos juntados con los huevos, me parece que hay algo, ¿no? También como de muerte, nacimiento, el huevo. Ahí hay algo que se puede explorar. Pues creo que eso sería una lectura muy bonita, ¿no? Como esa idea como de profundizar en la atención de lo que ya está ahí, no específicamente de una obra artística, sino en general, ¿no? Es una buena residencia para incubar, ¿no? Para periodos como en los que ya vienes con ideas de antes y necesitas un periodo como para irlas incubando. Yo me llevo, como decía, pues caminos abiertos. Ha vuelto en mí las ganas de trabajar al aire libre.